Bien, doctor, gracias. Afortunadamente bien también. Oigan, ¿cómo les fue el martes al grupo que fue? Bien. Vamos a ir, eh, vamos a continuar con las clases preclínicas los martes. El próximo martes me tocará a mí asistir y me parece que le toca al grupo C y dentro de 2 semanas le tocará al grupo D. Acuérdense que estamos en las sesiones de acceso, ¿ok? No sé si tengan dudas, preguntas sobre acceso que quieran que reforcemos para sus prácticas de la teoría, ¿no? No, no hay preguntas de acceso, ¿todo bien en sus prácticas? Bueno, doctor, yo tengo una, bueno, pregunta. Ujú, Cuando yo fui a finales de diciembre, ujú, me tocó ir y bueno, en el molar en el que trabajé fue un primer molar superior, me parece. ujú. Y pero es que me estoy tratando de acordar. Sí, la cámara me comentó que que la cámara estaba calcificada. Ujú. Entonces, en esos casos, o sea, a mí me costó mucho trabajo encontrarlos. Sí los encontré, pero me costó trabajo y de hecho ya no sabía hasta cuándo, o sea, hasta dónde estaba tocando al piso pulpar. Ok, entonces, ¿tuviste dudas de hasta dónde profundizar y cómo ir sabiendo eh, dónde parar en cuanto a la profundidad? Ajá, porque como todo está calcificado, no, o sea, no, vaya, no pude distinguir ya cuando estaba en el piso o si seguía Ajá, todavía todavía cámara. en Ajá, el techo. ajá, precisamente. Ya, ok, muy bien. Vamos entonces a checar un poco unos tips para que puedan afrontar de la mejor manera ese tipo de dudas, ¿ok? Em, vamos a ver. ¿Alguien que tenga alguna duda como su compañera sobre las prácticas que han hecho? Las prácticas a final de cuentas es llevar, aterrizar toda la información teórica que ustedes han recibido, aterrizarla y ponerla, como su nombre lo indica, en práctica, ¿ok? De eso se trata. Entonces es muy importante que ustedes eh, repasen sus, sus clases teóricas para que estén lo más frescos posibles en cuanto a la información teórica que se les ha dado y de tal forma que puedan aterrizarla en sus prácticas. De eso se trata. Muy bien. Am, vamos a...
¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, Correcto. Entonces, como sabemos, las etapas del tratamiento de conductos, esto ya lo hemos visto, son las siguientes. Es acceso, que es la práctica que justamente ahorita estamos haciendo. Antes de eso, hicimos una práctica previa que fue la toma de radiografía gemela, que en pacientes es la radiografía inicial, para poder, bueno, eso nos ayuda al diagnóstico, obviamente, pero la radiografía inicial es muy importante, además del diagnóstico, para visualizar eh, qué información nos da la radiografía, además de poder obtener un diagnóstico pulpar periapical. ¿Qué información nos da una radiografía inicial en cuanto al tratamiento de conductos? Alguien que quiera participar. Pues nos va a ayudar a determinar la longitud, o sea, del conducto radicular. Ok, entonces es para obtener la longitud. ¿Cómo se le llama esa longitud? aparente. Ok, entonces la longitud aparente. ¿Quién participó? Fueron dos, ¿no? Sí, ¿Casará? sí, yo participé en la segunda. ¿Y la primera? Ah, yo, Córdoba. Perdón, no te escuché bien. Córdoba, Garnier. Córdoba, Carnic. Ok. Efectivamente, para obtener la longitud aparente, ¿sí? ¿Para qué otra información nos da la radiografía que nos compete en cuanto al tratamiento de conductos? ¿Puede ser el número de conductos que hay? Más que el número de conductos, porque a veces es muy difícil, por ejemplo, en las raíces mesiales de molares inferiores o superiores, saber si hay dos conductos en esa raíz. Pero sí nos da un panorama de cuántas raíces, ¿no? Porque ya sabemos que puede haber en un molar inferior, puede haber el caso de tres raíces, ¿cierto? El famoso, ¿cómo se llama esos molares inferiores con tres raíces? ¿Se acuerdan? Ay, es eso de paramolares Ajá, y entomolares. paramolares y entomolares, correcto, Casara. Exactamente, entonces, eso, ¿quién participó al principio? ¿El número de conductos? Sí, Ah, yo, Matamoros Estrella. perfecto, Matamoros, gracias. ¿Qué otra cosa? Por ahí hay algo importante que nos ofrece la radiografía inicial. Pues también si hay lesiones radiolúcidas o igual la morfología del lápice, ¿no? Si está como medio, ¿cómo se llama esto? Como la raíz que está en bayoneta o cosas así. Ok, entonces, ¿quién participó? Cruz Velasco. Cruz Velasco, ok. Cruz Velasco, sí, obviamente, como dijimos, la radiografía inicial es primordial para generar un diagnóstico, pero es muy importante para ver las curvaturas a las que nos vamos a enfrentar, ¿ok? Entonces es muy importante las curvaturas, ¿sí? Y también para ver, se puede notar si la cámara pulpar es amplia o es estrecha o ni se ve la cámara pulpar, que es una de las preguntas que me hizo Casara, que no sabía dónde terminaba el techo de la cámara y dónde empezaba el piso, porque hay veces generalmente en los dientes de pacientes jóvenes,
pues tenemos una cámara amplia. Entonces ahí no, es fácil diferenciar cuando ya llegamos a perforar a cámara pulpar, porque se siente esa sensación de vacío, como le dicen, ¿no? Pero hay veces que la cámara pulpar está muy estrecha. Entonces ya se dificulta diferenciar entre el piso y el techo de la cámara pulpar. ¿Ok? Entonces sabemos que el acceso endodóntico es muy importante, es el primer paso en esta secuencia de procesos del tratamiento de conductos y que el acceso es básicamente eliminar el techo de la cámara pulpar. Porque eliminando el techo de la cámara pulpar, nosotros vamos a poder observar y localizar la entrada de todos los conductos radiculares. Es eso básicamente. Eliminar el techo para poder nosotros localizar todas las entradas de los conductos radiculares. ¿Ok? Este es un esquema que creo que ya se los había enseñado. Es básicamente como un acordeón. Es muy válido que ustedes tengan acordeones no en su examen, ¿verdad? Pero sí en la clínica, por ejemplo. Si quieren ustedes llevar su cuaderno, más bien deberían llevar su cuaderno, sus apuntes a las prácticas. Este tipo de esquemas son muy válidos para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no? Con la posición o localización de la entrada de los conductos, como vemos en la diapositiva, donde vemos del lado izquierdo los dientes superiores, del lado izquierdo de la imagen izquierda, con puntos rojos, está lo que generalmente vamos a hallar en los pacientes. Cuando digo generalmente, es lo que habitualmente presentan, ¿no? Entonces, tenemos los dientes anteriores, que como sabemos hacemos nuestro acceso en forma ovalada, y vamos a ver que la entrada del conducto va a estar por arriba del cíngulo en su parte palatina, ¿no? Igual el lateral por arriba del cíngulo. Y el canino igual. El canino va a ser mucho más oval. Es importante generar esta ubicación de dónde vamos nosotros a generar el desgaste. Antes de empezar nosotros a fresar, tenemos que saber dónde vamos a fresar y dónde se ubicará en la entrada del conducto. Los primeros premolares superiores sabemos que generalmente vamos a encontrar dos conductos, uno vestibular y uno palatino. El vestibular, que va a estar por abajo de la cúspide pues, vestibular, y el palatino por abajo de la cúspide palatina. ¿Y cómo va a ser regularmente este acceso? ¿De qué forma vamos a obtener el acceso de este diente? Alguien que me lo diga. No se amontonen uno por uno. En el premolar, doctor, En el primer premolar superior, ¿cómo va a ser este diseño de acceso? sería como oval, o sea, que Sí, estaríamos en línea recta y el acceso quedaría con una configuración como oval. exactamente, va a ser oval para nosotros poder ubicar la entrada de los dos conductos, ¿sí? Muy bien, Casarán.
luego el segundo premolar superior generalmente tiene un conducto, igual va a ser en forma oval. Luego tenemos los molares superiores, que acuérdense que pueden tener 4 conductos, el MB1, MB2, palatino y disto vestibular. Luego tenemos los molares inferiores. Los molares inferiores, acuérdense que podemos encontrar 2 conductos en mesial, pero también podemos encontrar 2 conductos en distal. Entonces, hay que estar atentos a todas estas configuraciones. Otro diagrama de estos dientes superiores, donde tenemos esquematizado generalmente el acceso en canino oval de los anteriores, el central, por ejemplo, en forma un poco de triángulo, con la base mirando hacia incisal, ¿sí? Igual el lateral, una especie de triángulo. Sí van viendo, ¿verdad? Este triángulo. Ok. Como dijo Casara, pues generalmente los premolares en forma oval para poder localizar los 2 conductos. Si tiene un conducto también en forma oval, y acuérdense, si solamente tiene un conducto, el conducto estará centrado. Si hacemos una línea recta entre mesial y distal, estará sobre esta línea. ¿Sí me van siguiendo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Luego tenemos los dientes inferiores, que los dientes inferiores pues tenemos esta configuración, ¿no? Si fueran, es importante 2 conductos en los anteriores, inferiores, pues tenemos que hacer un desgaste compensatorio para poder ubicar estos 2 conductos. Entonces, un acceso, si ven, en forma oval también. Y los molares inferiores, que generalmente los primeros molares van a tener 2 conductos en mesial, uno mesio lingual, otro mesio vestibular, ¿sí? Y acuérdense que esto ya lo habíamos comentado. Los molares, todos los conductos van a tender a inclinarse o estar o en la línea media o hacia mesial. Nunca ustedes van a encontrar un conducto pegado hacia distal, ni los distales de los molares, ¿sí? Van a estar todos más recargándose hacia mesial. O nunca ustedes deberán iniciar un acceso a acá. Esta zona de acá, de cualquier molar, no van a encontrar nada, ¿sí? Todo va a estar más pegado, por ejemplo, los distales. Estos distales sí están hacia distal, pero no pegados completamente hacia distal. En cambio, los mesiales sí van a estar bastante inclinados, pegados a la pared mesial. Cualquier duda que tengan, me la van diciendo, por favor. Ok. Entonces, sabemos el instrumental necesario para realizar el acceso, que pues obviamente es el 1x4. Tenemos los PC1 y PC2, que son exploradores de cámara pulpar, pero aquí el más importante se llama el DG16, que el DG16, como sabemos, es nuestro explorador de la entrada de los conductos. Nosotros no podemos realizar acceso sin tener en nuestro bracket ese famoso DG16.
Las cucharillas o excavadores son muy importantes también. La 31L es más chiquita y la 33 va a ser de un diámetro mayor. Entonces también ubicar, pues, por ejemplo, la 33 la podemos utilizar para molares, pero la 31 es óptima para dientes más pequeños como anteriores inferiores, ¿ok? Y la L quiere decir que el vástago, por decirlo así, del excavador es más largo. Entonces, para nosotros poder llevarlo hasta las profundidades del piso de la cámara pulpar. Por eso el L. Si no tuviera L es más corto ese brazo del excavador. Obviamente nuestro dique de hule, todo para aislar. Las fresas que realizamos nuestro desgaste con esmalte, con fresal de diamante y después la dentina con fresal de carburo. ¿Ok? Tenemos la famosa endoseta, que la endoseta, como ya algunos de ustedes ya lo han puesto en práctica, esta endoseta tiene la gran cualidad de no cortar en su punta. Entonces, justo cuando nosotros ya obtenemos nuestra comunicación a la cámara pulpar, pues llevamos la endoseta para nosotros ir eliminando todo el techo de la cámara pulpar, teniendo la confianza de que podemos apoyar la fresa en el piso y que no va a desgastar ya el piso, ¿sí? Esa es la ventaja de la endoseta, la seguridad. Y tenemos los exploradores, que nosotros el que vamos a utilizar es el DG16, como ya les había comentado. El DG16 tiene esta configuración de una punta aguda para nosotros poder explorar el piso y ir descubriendo las entradas de los conductos. Por eso en este tipo de instrumento como el DG16, sí les recomiendo comprar DG16 de marca. ¿Por qué de marca? Porque generalmente los económicos van a tener esta punta mucho más burda. Entonces a veces no nos va a servir porque, como ya ustedes lo van a ver más adelante, hay entradas de conductos, bueno, que se ven a simple vista, que está muy fácil reconocerlos, pero hay veces que no se ven a simple vista porque están muy angostos y solamente vamos a poder nosotros localizarlos justo por esta punta aguda que se va a estar atorando y ahí va a ser una señal de que ahí justo está la entrada del conducto. Sí, levantaron la mano. Moreno Becerril. ¿Está bien si el DG16 es de Hugh Freedy? Sí, los de Hugh Freedy tienen, ustedes deberán fijarse cómo está esta punta, ¿sí? Les digo que generalmente los económicos no tienen esta punta tan aguda, tan fina. Ustedes deberán, antes de comprar, o si ya lo compraron, chequen que su DG16 tenga esa punta más fina porque les va a servir mucho mejor que un DG16 con una punta más burda, menos afilada, pues, por decirlo así. ¿Ok? Por esta razón que ya les comenté. Los Hugh Freedy sí tienen esta punta mucho más aguda. Entonces sí es buena opción. Recuerden que este tipo de instrumentos, el DG16, por ejemplo, pues sí, ustedes dirán, es que el económico y el de marca, pues hay una diferencia pues considerable. Lo entiendo, pero también recuerden que este instrumental, si ustedes lo cuidan y lo procuran,
les va a servir, puede ser para toda su vida o gran parte de su vida profesional, ¿ok? Entonces, pues puede ser una buena inversión, ¿ok? Las cucharillas o los excavadores, como les dije, pues que sean de preferencia L, por lo que les dije, son más largos en su vástago, entonces nos permiten trabajar en profundidades de cámaras pulpares, por eso nosotros les solicitamos 31L, 32L, 33L. Como ya les dije, 31L nos sirve más para cámaras pulpares o accesos más chiquitos, más reducidos, y el 33L, como es más grande el excavador, pues para accesos de molares nos puede servir, ¿ok? Y que es nuestra armamentario de el aislamiento absoluto. Las grapas, y las grapas es comprar de diferentes morfologías. Nosotros no somos de si una grapa es para premolares, no se puede poner molares. Creo que sí se puede poner molares. O sea, el chiste es que ustedes vayan en este trayecto de la carrera, vayan comprando poco a poco más y más y más grapas de diferente, obviamente, diseño y configuración. De esta manera van a tener una gama mucho más amplia de grapas para que se puedan ajustar a diferentes tipos de dientes. Acuérdense que hay dientes pues prácticamente enteros, pero va a haber dientes muy destruidos o dientes que ya están preparados para coronas totales. Entonces necesitamos una gran variedad de grapas con aleta, sin aleta, para poder aislar nosotros de una manera adecuada. Acuérdense que podemos aislar a distancia, ¿sí? ¿Sí saben qué es el concepto de aislamiento a distancia? Y no solamente se aísla el diente que se va a trabajar, sino también uno hacia distal y otro hacia mesial. Exactamente. ¿Quién es? Medina Vargas. Medina Vargas. Ok. Justo es eso. De tal forma que si un diente por algo no se puede o no, no nos conviene colocar la grapa en el diente que vamos a trabajar, podemos colocar la grapa en el diente más hacia distal. Entonces colocamos, por ejemplo, si vamos a trabajar un segundo premolar superior y por algo no se puede aislar o no queremos aislarlo con grapa, pues ponemos la grapa en el primer molar y hacemos el orificio al primer molar, al segundo premolar, y el primer premolar, si quieren, podemos poner otra grapa. Justo lo que dijo su compañera, ¿sí? Ok. Entonces, ese aislamiento absoluto, ¿para qué? Pues hay infinidad de razones para ejercer un aislamiento absoluto. Empezando por evitar lo que ven en la radiografía de la izquierda, que es una radiografía de tórax, donde vemos una lima que está pues en el trayecto del intestino grueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paciente se tragó la lima, obviamente porque no estaba aislado. Acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando con hipoclorito de sodio. No sé si alguien ha tenido la desfortuna de que le caiga hipoclorito en la boca. Bueno, pues es muy desagradable. Y además no queremos que se contamine con saliva y bacterias de la boca en nuestro campo operatorio, que lo que queremos es limpiar lo mejor posible el diente por dentro, ¿sí? Acuérdense que el aislamiento es de la boca.
Hay veces que ustedes aíslan al pobre paciente la oreja o el ojo, ¿no? Es como se indica en la fotografía, es la boca. ¿Ok? Y tratar de que la vía aérea, la nariz, las fosas nasales estén libres para que el paciente tampoco sienta que se está sofocando. ¿Ok? Algo que nos sirve bastante es este tipo de productos que es el Opal Dam o el Blockout. No sé si los conozcan, básicamente son resinas que lo que hacemos es justamente colocar este tipo de resinas. Por ejemplo, yo ya utilizo más el Blockout, es muy bueno y además más barato que el Opal Dam, que básicamente las dos son resinas y que hacen que nosotros podamos sellar toda esta periferia, que a veces se genera un espacio entre el diente y la grapa o entre el diente y el dique, y por ahí se pueda filtrar saliva o se pueda filtrar hipoclorito, ¿sí? Entonces con esto sellamos completamente y aislamos de manera absoluta, ahora sí, el diente, ¿ok? Se fotopolimeriza, se coloca y se fotopolimeriza, ¿ok? Y la secuencia del acceso es diferente a como ustedes han eh, sido enseñados a generar una cavidad de operatoria, de restauradora. En el acceso, acuérdense que sí tenemos que saber, como ya les indiqué, dónde vamos a estar fresando, dónde vamos a localizar la entrada de los conductos, y es una primera fase donde nosotros vamos a generar esa perforación a la cámara pulpar, como lo vemos en la imagen, que tenemos esta primera movimiento, que es perforación. Estamos perforando para encontrar la cámara pulpar, ¿sí? Y una vez que ya obtenemos esta perforación a la cámara pulpar, pues empezamos eliminando todo el techo de cámara pulpar. Y esto se puede hacer, obviamente con fresa de bola se puede hacer, o con la famosa endoseta para quitar todo el techo. Aquí miren cómo estamos quitando todo el techo para solamente visualizar el piso y de esta manera explorar la entrada de los conductos radiculares. Es por eso que se dice explorar, fresar. ¿Por qué explorar? Porque vamos a ir explorando con nuestro DG16. Exploramos para ver hacia dónde vamos retirando el techo del cámara pulpar, y también para ir localizando, encontrando la entrada de los conductos radiculares. Entonces es explorar, fresar, y recuerden que es de adentro hacia afuera. Una vez que nosotros ya obtenemos la penetración a la cámara pulpar, nosotros vamos eliminando el techo de la cámara pulpar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Llevamos la fresa y la vamos sacando, llevamos la fresa y la vamos sacando para ir generando esa eliminación del techo de la cámara pulpar. ¿Ok? Oh, correcto. Este es un esquema que
que nos puede servir mucho. Tenemos el diente y vamos a realizar un acceso. Entonces, es importante que nosotros generemos primero una penetración a la cámara pulpar, ¿sí? Y aquí está, todo esto es el techo de la cámara pulpar. Todo esto es el techo, ¿sí? Entonces, todo esto se debe eliminar para poder acceder a el piso de la cámara pulpar. Entonces, miren cómo vamos haciendo la penetración, ¿ok? De nuestro acceso a la cámara pulpar y generamos la introducción de nuestra fresa que no corta en la punta para ir generando esa eliminación del techo y poder generar recorrer las paredes de nuestra cámara pulpar. Ok. Nos va a servir mucho nuestras referencias anatómicas de la corona del diente, porque sabemos que en los molares superiores, los conductos, el conducto mesiovestibular, pues va a estar siempre abajo de la cúspide mesiovestibular. Entonces nos da una ubicación. Los conductos del primer, como le dije, el primer premolar superior, pues el vestibular va a estar por abajo de la cúspide vestibular y el palatino va a estar abajo de la cúspide palatina. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, pero hay veces que por alguna razón no tenemos esa referencia, ya sea porque estamos haciendo el acceso a través de coronas totales protésicas y se pierde totalmente la referencia anatómica o por un diente totalmente desgastado. Entonces necesitamos algún tipo de ubicación extra. Entonces, por eso se han generado un tipo de leyes que nos van a ubicar en el piso de la cámara pulpar para darnos una orientación de hacia dónde podrán estar ubicados la entrada de los conductos. Por ejemplo, esta ley de centralidad que dice el piso de la cámara pulpar está siempre ubicado en el centro del diente al nivel de la unión amelocementaria, ¿sí? Entonces siempre va a estar como esta gráfica, este diagrama, en medio de el diente en relación de la unión amelocementaria, donde se une el cemento con el esmalte, ¿ok? Otra es la ley de concentricidad, que nos dice las paredes de la cámara pulpar son siempre concéntricas a la superficie externa del diente al nivel igual de la unión amelocementaria. Es decir, la anatomía de la superficie de la raíz externa refleja la anatomía interna de la cámara pulpar, como lo vemos en el esquema, ¿sí? Esto es muy importante. La ley de simetría, a excepción de los molares superiores, todos los dientes se van a poder acotar a esta ley de simetría que dice los orificios de entrada de los conductos son equidistantes a partir de una línea dibujada en dirección distomecial a través del piso de la cámara pulpar. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros estamos trabajando
o queremos ubicar y aquí lo muestra en molares inferiores, nos va a dar una referencia de la ubicación de los conductos mesiales, ¿ok? Entonces los conductos mesiales, si nosotros vamos ubicando los conductos mesiales, por ejemplo, este es el mesio vestibular. Entonces, si encontramos, el primero que encontramos es el mesio vestibular, pues sabremos dónde estará el mesio lingual, dónde podemos encontrarlo. Entonces, tendremos que generar esta línea de mesial a distal y sabremos que estará equidistante a esta línea. Entonces, nuestra área de búsqueda va a ser esta área de acá. Aquí deberá de localizarse el otro mesial, ¿sí? Y después el distal. Si fuera un distal, estará sobre esta línea mesiodistal. ¿Ok? Entonces es una manera de ir ubicándonos geométricamente en el piso de la cámara pulpar para ir en búsqueda de esos conductos. La ley de simetría 2 nos dice, los orificios de entrada de los conductos se encuentran en una línea perpendicular a una línea dibujada en dirección mesiodistal a través del piso de la cámara pulpar. Lo mismo que yo les dije, ¿sí? Que por ejemplo en los mesiales de los molares inferiores, pues va a estar en una línea perpendicular. Aquí se ven los dos mesiales. Por ejemplo, en los premolares, pues sabemos que va a estar perpendicular que sería un supuesto primer premolar superior, el vestibular y el palatino estarían justo en una línea perpendicular en relación a esta línea distomesial, ¿ok? Y básicamente estarían, si trazamos otra línea que vaya de vestibular a palatino, pues van a estar sobre esa línea, ¿sí? Centrados. Entonces hay mucho de geometría en esta búsqueda de los conductos radiculares. Cualquier duda que tengan me lo van diciendo, por favor, ¿sí? Algo importante, un tip, Casará, por ejemplo, aquí esto te puede servir. ¿Cómo puedo diferenciar cuando ya estamos en piso y no en el techo? Pues un tip es que la dentina del piso de la cámara pulpar es más oscura que la de las paredes y la del techo de la cámara pulpar. Entonces, cuando vemos que la dentina es ya oscura, pues ya estaremos en presencia de dentina del piso de la cámara pulpar, ¿sí? Entonces, es un tip que nos puede servir para saber si ya estamos o no en piso o en techo. Otro tip es también generar una medición con nuestra regla milimétrica de nuestra radiografía inicial para ver hasta qué profundidad ya estaríamos en el piso de la cámara pulpar. Y de esta manera generar esta medida, transportarla a nuestra fresa. Igual podemos ponerle también un tope de silicón y eso nos va a generar un parámetro para saber si ya estamos excediéndonos de profundidad. Otra medida cautelar para
estos ejemplos, como el de Casará, de no sabemos si profundizar más o ya no, es llevar una bolita de plomo de nuestra radiografía, llevarla hasta la zona más profunda de nuestro acceso, tomar una radiografía y con eso vamos a saber exactamente qué profundidad llevamos, ¿sí? Entonces, son tips que nos pueden favorecer para ir de una manera más cautelosa, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, doctor, gracias. Ok. Ujú. No, es en, o sea, me pregunta si lo puedes hacer en el preclínico. Obvio, claro que sí. El preclínico es simular, tratar de simular lo que vamos a nosotros experimentar con el paciente, ¿sí? Es por eso que es muy importante generar todo el ambiente propicio para que ustedes puedan experimentar estos pasos del tratamiento de conductos obviamente en dientes simulados y poder equivocarse sin repercutir obviamente en un paciente. Pero sí, claro que sí, todo esto se puede hacer en sus prácticas. Entonces, si ustedes tienen dudas como Casará, o si a alguien más le viene la duda de, hijo, no sé si ya estoy muy profundo o no, o qué profundidad llevo, pues hagan esto, hagan este ejercicio de hacer una pequeña bolita de plomo de la radiografía, la empacan bien y le toman una radiografía. Y de esa manera tenemos una noción de qué profundidad llevamos, claro que sí, ¿ok? Y eso, eso también se hace en paciente, obviamente. ¿Ok? El cambio de color, ok. Ley de localización nos dice que los orificios de entrada de los conductos radiculares siempre se localizarán en la unión entre las paredes y el piso de la cámara pulpar, justo en en este vértice, ok, donde empieza la pared y el piso se unen. Esa es otra. Otra también que nos sirve mucho, a veces no se dan estas líneas, pero si se dan son muy útiles, que se llaman que los orificios de entrada de los conductos radiculares siempre se localizarán en el extremo de la línea de fusión de desarrollo de las raíces. Entonces, hagan de cuenta que es un caminito que nos marca por dónde vamos a localizar el conducto. Entonces aquí está el mesio vestibular. Hagan de cuenta que no hemos encontrado el palatino. Entonces miren el caminito. O sea, nosotros vamos quitando el techo y miren el caminito. Entonces, por obvias razones y también ya pensando que aquí está la cúspide palatina y que el conducto palatino va a estar por abajo de la cúspide palatina, pero si tenemos esta también ventaja de saber que tiene líneas de fusión y nos va llevando justo a donde está el conducto palatino. ¿Ok? Entonces es otro tip. Ok. Tenemos la otra que es la ley de la unión amelocementaria, que nos dice la unión amelocementaria es el punto de referencia más consistente y repetible para ubicar la posición de la cámara pulpar. Entonces quiere decir que
en lo general, donde al nivel de la unión amelocementaria, ahí va a estar ubicada la cámara pulpar ya. ¿Ok? Entonces es otro tip, que más o menos donde está a la altura de la unión amelocementaria, y esto a veces con el paciente se dificulta, obviamente, pero ahorita con su preclínico ustedes lo pueden visualizar. Vean dónde es la línea amelocementaria y más o menos ahí ya debe de estar la cámara pulpar. ¿Ok? Es otro tip. ¿Sí? Ok. Déjenme. Déjenme ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, a ver, estos ejemplos igual nos pueden servir. ¿Están viendo un diente molar? No, No, doctor, no estamos viendo. Ya, ok. A ver. Ahora sí, ¿verdad? sí, Ok. ¿Alguien me gusta decir qué estamos viendo ahí? Es un molar inferior, ciertamente, pero ¿qué son estos orificios de aquí? Hoy, ¿dónde está el? Aquí está. Estos orificios, el de acá, el de acá, el de acá y esto de acá. ¿Qué será? La entrada de los conductos. Ok, la entrada de los conductos. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Pues, pues no, esto de acá y de acá y de acá y de acá. Esto es la penetración a la cámara pulpar, mal no son la entrada de los conductos. Todavía falta eliminar todo esto que es techo de cámara pulpar, ¿sí? Entonces, a veces eso es lo que se nos dificulta cuando empezamos haciendo accesos. Miren la diferencia. Es el mismo diente. ¿Sí ven la diferencia? Aquí ya se ve el piso de la cámara pulpar y la entrada de los conductos. Y de tal manera que quiero que vean esto. Trazamos una línea media acá de vestibular al lingual, otra de mesial. Me fui chueco, acá están. ¿Ok? Entonces, miren cómo son equidistantes. El mesio vestibular, este es el mesio vestibular. Miren cómo está abajo de la cúspide mesio vestibular. Está pegado hacia mesial. Mesio lingual, abajo de la cúspide mesio lingual. ¿Ok? Y después, ¿cómo sabemos si son dos o un conducto? Hagan de cuenta que encontramos este conducto. Esto todavía no lo encontramos, ¿sí? Entonces encontramos este conducto. ¿Cómo nosotros sabemos que debe haber otro distal? ¿Por qué tenemos nosotros que presuponer que hay otro distal al encontrar un conducto distal acá? Porque Por la simetría.
Exactamente, por la simetría, porque está recargado hacia el lingual. Entonces, si fuera un conducto, tendría que estar sobre esta línea distomesial. Y no lo está, pues quiere decir que debe haber otro justo acá. Y acuérdense que todos son simétricos. Entonces, nuestra área de búsqueda va a ser acá. ¿Sí? Y justamente en este caso, pues fue así. Tenemos dos distales, uno acá y otro acá. ¿Sí? Este va a ser el disto vestibular. Este va a ser el disto lingual. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven mi cursor, mi flechita o no? No se ve. Sí, Ah, perfecto, qué bueno. Ok. ¿Qué onda acá? ¿Qué son estas? ¿Qué es esto? igual lo mismo, o sea, apenas estamos entrando a la cámara. Es correcto. Entonces, estos son igual orificios que ya se hizo la penetración a la cámara pulpar. Falta, si ya tenemos esto, que es muy, muy fácil, les digo, cuando empezamos a hacer acceso es muy fácil que hagamos esto, ¿sí? Yo les digo, es mejor ser más precavido que ser más aventado, y más cuando uno va empezando, y más cuando uno ya va con paciente, ¿sí? El preclínico tiene muchas ventajas. Como ya les he dicho, es simular lo que vamos a experimentar con pacientes. Bueno, tratar de simular lo más posible, ¿no? Y si hay errores, pues para eso son los dientes simulados, para nosotros poder, si se generan esos errores por la curva de aprendizaje, porque apenas están empezando, no haya mayor repercusión, sino el aprendizaje, ¿sí? El autoevaluación, autoaprendizaje para ver en qué fallaron, ¿sí? Pero en paciente es mejor pecar de cuidadosos. Entonces, y más en endodoncia. Más en endodoncia, ¿por qué? Porque si en endodoncia nosotros hacemos un error, ese error muchas de las veces va a repercutir en el futuro del diente. Esto es un error en endodoncia, en el procedimiento de endodoncia, puede generar la extracción del diente, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos y meticulosos. Entonces aquí ciertamente son ya la penetración a la cámara pulpar y se resuelve eliminando todo el techo de la cámara pulpar y vamos a encontrar, miren la diferencia de color, Casara. En este ejemplo se ve muy notorio cómo está este color de dentina, a diferencia de este color mucho más oscuro de la dentina, ¿sí? Entonces, eso nos puede indicar más o menos si estamos en piso o en techo. Entonces, es un tip de varios. Acuérdense que aquí ya vamos juntando varios tips. No hay uno, hay varios. Entonces, tenemos que ir viendo todos esos tips cuando tenemos dudas para generar una certeza en nuestro tratamiento. Aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos dos hoyos y aquí tenemos en medio, pues un puente de dentina. Entonces tenemos que quitar esto para poder encontrar el piso y aquí están los dos mesiales y el distal. Y aquí vemos
claramente cómo es un distal. Aquí no hay vuelta de hoja. Es un distal por simetría. Trazamos una línea. Bótela. Trazamos una línea que esté bien dibujada. Y está justo en medio de la línea este conducto. Entonces ya no va. Puede haber que haya una entrada y después se divide en dos. Eso sí puede haber. Pero de que haya otra entrada de otro conducto, no, porque está simétrico, ¿sí? Aquí están los mesiales y los mesiales están equidistantes. ¿Ok? Simetría de la madre naturaleza. Correcto. Igual, ¿ok? Vemos entradas de conductos, pensando que son las entradas pensando que son las entradas de conductos, son nada más la entrada a la cámara pulpar. Hay que quitar todo el techo y voilà. ¿Ok? Este acceso, por ejemplo, está realizado a través de una corona. Si ven, es una corona protésica. Es mucho más complejo hacer un acceso a través de una corona protésica. ¿Por qué? Porque si es de metal porcelana, acuérdense que el metal no permite que los rayos X puedan penetrar. Entonces no sabemos, en primera, si la cámara pulpar está amplia, estrecha, calcificada. Tenemos muchas dudas. Y además la morfología de las cúspides de esa corona protésica, pues muchas veces no coinciden con lo que había antes. Entonces, pues no podemos asegurar que el conducto mesiovestibular va a estar por abajo de la cúspide mesiovestibular, porque eso ya fue, no está hecho por la madre naturaleza, está hecho por el señor del laboratorio. Entonces, eso se nos dificulta. Ok, miren acá, justamente estamos hablando de profundidad, ¿no? Hablamos de profundidad y miren, pues aquí ya estamos a punto, si no ya estamos perforados miren acá, esta zona de acá, ¿ok? Y por acá Doctor, aquí está la furca, dígame usted. una pregunta, pero en Sí. el caso anterior, en el que tiene la corona protésica, ¿no se supone que para una endodoncia está indicado retirar la corona? Sí, en la mayoría de los casos, lo ideal es quitar la corona por muchos factores, pero hay veces que no se quita por ejemplo, que se acaba de colocar la corona, o sea, se acaba de colocar la corona hace un mes, entonces sabemos que el diente está libre de caries, nada, y se hace por una pulpitis irreversible, ¿no? Entonces, pues quitar la corona, a veces el paciente no quiere o no se puede por pagar o cualquier cosa, pues se hace a través de la corona, ¿no? O cuando es un puente unido. Entonces, sería quitar todo el puente que apenas se acaba de cementar hace un mes, por ejemplo, y sabemos que está, obviamente, totalmente libre de caries y está bien cementado, bien ajustado, pues ahí sí podemos hacer excepciones. Lo ideal, sí, cierto, es que pues se quite, porque a final de cuentas nosotros vamos a hacer un orificio a través de la corona y cuando termine la endodoncia, pues ahí el protesista le va a colocar un material protésico para sellar, pero pues ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces lo ideal, en un mundo ideal y lo ideal, sí es quitar la corona para hacer la endodoncia, por muchas ventajas que hay. Sí, sí, sí. Y más, bueno, más cuando es una corona ya desajustada de tiempo atrás, ahí claro que es prioritario quitar la corona, porque no sabemos cómo está el diente por abajo, seguramente tiene mucha caries ya.
Entonces, sí, a tu pregunta es, en un mundo ideal sí sería, tiene muchas ventajas quitar la corona para hacer la endodoncia. Pero hay casos muy específicos que igual podemos ser flexibles o igual se hace a través de la corona, ¿no? Pero sí, buena pregunta. Entonces aquí vemos cómo ya pues se ha desgastado de más, ¿sí? Y es aquí cuando nosotros podemos hacer varias cosas antes de llegar a esto. Uno, pues con una regla milimétrica, medir de justo acá, donde está la furca, donde ya no podemos llegar más, hasta la cúspide, llevarlo, medir de aquí hasta la cúspide, cualquier cúspide que ustedes digan, y ver cuánto mide. Pongan ustedes, mide 10 milímetros, no sé, 10. Entonces, saber que nosotros no podemos llegar ni cerca de los 10 milímetros, porque en los 10 milímetros que profundicemos ya vamos a tener una perforación. ¿Sí? O en este otro caso, vamos a hacer el conducto de este molar. Miren, la cámara pulpar está muy estrecha, y aquí se ve que hay un cálculo pulpar. Que ciertamente no vamos a tener tanta facilidad de generar la percepción de caída libre de nuestra fresa, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, de una primera instancia, medir con nuestra regla milimétrica. Aquí se ve que este es el piso de la cámara pulpar. Entonces, medir de aquí hacia la cúspide que nosotros queramos. Y ya nos va a decir, no, pues son 7 milímetros. Entonces, ver que a los 7 milímetros que nosotros ya estemos fresando, pues ya debemos de estar seguros que ya estamos fresando en piso, ¿ok? Esa es una manera. La otra, como les dije, el plomo, la bolita de plomo. Para no llegar a, a esto, ¿ok? Entonces, pues ahí seguramente tendremos una horrible y dramática perforación, que ¿cómo se ve una perforación? Pues se ve así. Una perforación ya del piso de la cámara, esto, y se ve rojo, ¿sí? Y más si fuera un diente necrótico, lo único o lo último que queremos ver, más bien, en un diente con pulpa necrótica, es rojo o sangre cuando hagamos el acceso nosotros. Porque sabemos, si vemos rojo, quiere decir que lo más probable es que estemos en presencia de una perforación, ¿sí? Entonces aquí hay una perforación. Entonces hay que ir viendo, tenemos que ir, es como un rompecabezas, como generar esta cuadratura del círculo, ver, pues aquí parece un conducto, entonces ver, bueno, aquí hay un conducto, ir viendo las simetrías, haciendo nuestro ajuste para ver dónde puede estar el otro conducto, ¿sí? Aquí también perforaciones. Perforaciones, y quiero que ustedes vean esto. Son perforaciones, y como les dije, estos son perforaciones, acá todo esto, los conductos son acá. Acá los conductos. Y este es otro conducto, ¿sí? Ok. En dientes, por ejemplo, preparados, en dientes preparados anteriores, pues nosotros con toda confianza podemos hacer el acceso justo en incisal.
¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener un acceso en lo más línea recta posible. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No sé No, si no, doctor. se aclaró más o menos son los accesos. Y los accesos, los accesos en anteriores, acuérdense que deben de generarse. A ver. Los accesos en anteriores, acuérdense que son dos movimientos. Primero, el de penetración, que algunos autores nos indican que es teniendo esta línea, que es de la cara palatina, nuestra fresa tiene que ir perpendicular. ¿Para qué? Para obtener nuestro acceso a la cámara pulpar y después hacer un movimiento, este movimiento, para generar un desgaste compensatorio para que nuestras limas puedan entrar lo más recto posible. ¿Sí? Y aquí es muy importante tener una visualización de que más en estos dientes anteriores, nuestra zona de seguridad siempre va a ser tratar de que nuestra fresa esté o perpendicular o más inclinada hacia dónde. En este caso, hacia palatino. En los inferiores, hacia lingual. ¿Por qué? Porque si nuestra fresa va hacia acá, es muy difícil que nosotros perforemos. A diferencia que si nosotros llevamos nuestra fresa más inclinada hacia vestibular, es más fácil que vayamos profundizando y perforemos. ¿Sí? ¿Ok? En este esquema, igual ustedes pueden generar mediciones. Por ejemplo, una medición es en C. El C sería más o menos de una distancia de la pared palatina a donde ya estaríamos en contacto con la cámara pulpar. En dientes anteriores, el C tendría un promedio, por ejemplo, los incisos en los centrales superiores. En este ejemplo nos dice que tiene una distancia de más o menos 5.4 milímetros. ¿Okay? Les digo, de la pared palatina a donde ya tendríamos contacto con la cámara pulpar. Y así vienen diferentes tipos de mediciones. Ok. Entonces ya sabemos que este tipo de accesos en los centrales, pues generalmente estamos viendo que pueden ser en triángulo. En un triángulo
donde la base es hacia incisal. ¿Ok? Es un triángulo. Los caninos más oval, como lo vemos acá, un acceso más oval, como les dije, siempre arriba del cíngulo. Los premolares son accesos en forma oval también. Igual, si ustedes necesitan saber, digo, en este diente, pues no hay gran problema, porque tiene una cámara pulpar muy amplia, entonces va a ser muy fácil ubicar cuando ya llegamos a la cámara pulpar, en estos casos. Pero hay casos donde la cámara pulpar es mucho más estrecha, entonces podemos hacer mediciones antes de empezar nuestro acceso. Entonces, eso va este tipo de accesos. Este es un premolar, por ejemplo, pero si ven premolares que están muy destruidos, entonces tendremos que ir analizando dónde vamos a encontrar los conductos. Entonces, ir viendo, a ver, dónde está una línea media de vestibular hacia palatino, ok. Otra de mesiala distal, ok. Entonces yo creo que los conductos van a estar por acá y por acá, yo creo. Entonces mi zona de trabajo va a ser esta zona de trabajo. Por acá voy a estar buscando, ¿sí? Entonces ya tengo un plan de trabajo, una guía. No voy a estar buscando acá, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Sí? Eso se llama ir, antes de empezar a fresar, generar mi plan de trabajo, mi plan de acción. Entonces vamos a ver si sí o si no se generó esto. Vamos a ver. No está volteado. No sé si es un video. Oh. Entonces aquí está el conducto palatino, el conducto vestibular. ¿Sí? ¿Cómo están simétricos? Simétricos. Entonces tenemos que generar, cuando tengamos dudas, esto ya creo que ya se los había dicho, generar varias angulaciones de un caso, de una historia, para ver si es verdad o es mentira, ¿sí? Porque nosotros generalmente tenemos esta visualización de las cosas en sentido vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. Lo que hacemos con las radiografías gemelas es que ustedes puedan obtener las imágenes como las vemos en el paciente generalmente, pero también la cara oculta de nuestro trabajo, ¿sí? Que se puede hacer en el preclínico, para que ustedes tengan concepto tridimensional de su trabajo. Acuérdense que en endodoncia, gran parte de lo que hacemos no lo vemos en operatoria, pues ustedes están viendo la cavidad, ustedes están viendo cómo están colocando la resina. En periodoncia, ustedes están viendo cómo están quitando el sarro, ustedes están viendo cómo están levantando el colgajo. En endodoncia a veces, muchas de las veces ustedes no están viendo a través de una radiografía cómo quedaron las cosas. Pero esto puede ser un impedimento si lo vemos desde otra perspectiva, cómo está mal en la obturación, ¿sí? Cómo está mal la obturación y todo está mal. ¿Por qué? Porque miren, ¿esto qué es? Todo esto. Este es
un cuerno pulpar. ¿Y por qué está mal? Porque nuestro acceso no fue adecuado. Nuestro acceso tuvo que generar acá para poder limpiar todo esto. Esto no está limpio, no está instrumentado. ¿Sí? Entonces acuérdense, si nosotros empezamos mal, seguramente vamos a terminar mal. Si hacemos un mal acceso, pues vamos a instrumentar mal y nuestra obturación va a ser el reflejo de todo eso mal. ¿Ok? Esto ya lo saben ustedes, de la regla, la famosa regla de Clark, que ya hasta tuvimos nuestro examen y todo, de cómo podemos diferenciar cuál es el conducto palatino, cuál es el conducto vestibular, ¿sí? Las angulaciones, esto ya lo vimos. Muy importante. Estos premolar, el de 3 conductos, ¿cómo saber que un premolar tiene más de 2 conductos? A veces en la radiografía no podemos observar estos 3 conductos, pero sí, ya sabiendo las leyes de simetría, si trazamos una línea de vestibular a palatino, pues vemos que el conducto palatino está centrado. Pero miren, este conducto no está centrado. Ahí, justo ahí tenemos que decir, oh, yo creo que tenemos que buscar el otro y obviamente el otro debe estar en esta área de acá. Y aquí estuvo, ¿sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, doctor. No, No, doctor. doctor. Los molares superiores es muy importante siempre estar en búsqueda del MB2, el famoso triángulo de Marmás. El triángulo de Marmás es nada más y nada menos que el triángulo que se forma al nosotros ir ubicando mesiovestibular, distovestibular y palatino, se forma un triángulo, ¿sí? Acuérdense, los primeros conductos que nosotros tendríamos que ir buscando es primero, bueno, a mí me gusta primero ir en busca del mesiovestibular. ¿Por qué? Porque sé que va a estar siempre abajo de la cúspide mesiovestibular, siempre va a estar ahí, no se mueve ese conducto. O del palatino, porque sabemos que el palatino es el más amplio de todos esos conductos y generalmente va a estar por abajo de la cúspide palatina. Entonces, encontrar estos dos. Una vez encontrados estos dos, ya iremos en búsqueda del disto vestibular y como lo ejemplifica este esquema, el disto vestibular se corre mucho, o sea, puede aparecer acá o acá, se mueve en su disposición, ¿sí? Entonces no tiene un punto fijo, no tiene una referencia anatómica fija que nos indique dónde puede estar. Entonces, por eso es el último, bueno, de los 3 principales, el último en localizar, para generar nosotros ya una relación entre en el mesiovestibular y el palatino, y ir en búsqueda del disto vestibular y justo en esta área de acá, ¿sí? En esta área. Por eso está rayado acá, porque acá no va a estar, ¿sí? Y tener cuidado, obviamente, con el la famosa furca, ¿ok? Y una vez que ya tenemos los 3 principales, tenemos mesiovestibular, distovestibular y palatino, ahora sí vamos en búsqueda del MB2, pero la búsqueda del MB2 tiene que ser justo en el área, en este área de acá, ¿sí? De la línea que se hace del MB al palatino,
hacia mesial tenemos que buscarlo. Y más o menos a la altura del distal. Entonces, esta zona de acá, ¿sí? El MB2. Entonces ya estamos viendo que cuando vamos a buscar un conducto tenemos que saber y presumir dónde puede estar, no ir fresando a lo loco. Esto es una tomografía, una vista axial, donde vemos molares superiores, que está el MB, disto vestibular, palatino, y si ven, no hay, si hubiera un segundo MB, estaría aquí y no lo hay. Pero a diferencia de este sí, aquí tenemos mesio vestibular, disto vestibular, palatino, y aquí seguramente estará el MB2. Si trazamos una línea, esta zona de acá debe estar, ¿sí? De la línea hacia mesial. Nunca hacia para acá, porque acá, ¿qué vamos a encontrar? La furca, ¿ok? Bueno, espero que les haya ayudado todo esto para reforzar sus conocimientos sobre acceso. Entonces, de esta manera, generar una mayor confianza al hacer ustedes la práctica de acceso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, No, doctor. Bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo jueves, ¿ok? Próximo jueves a las 5 de la tarde, ¿vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Bonita tarde. adiós, bonita Hasta tarde. luego. Gracias. Hasta luego.